muchas gracias, Señor, porque podemos juntarnos y ver tantos rostros que amo y que estamos muy complacidos de estar aquí. Voy a estar compartiendo un texto bíblico que va a servir de punto de partida a lo que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Y habla de una pregunta. Y probablemente es la primera pregunta que Dios hace en todas las Escrituras. Y en la Biblia nos encontramos con que muchas personas preguntan. Y el primero que pregunta, o la primera pregunta que Dios hace es esta. Pero Dios no es el único que pregunta. Preguntan los profetas, preguntan los hijos del Señor en sentido general. Pregunta Jesús. Tengo un ensayo sobre las preguntas, todas las preguntas que hizo Jesús. Preguntan los apóstoles, preguntan los cristianos y todavía nos estamos haciendo preguntas. De hecho, de las preguntas más antiguas que se pueden hacer los seres humanos, tiene que ver con su identidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y recurrentemente los filósofos se han hecho esa pregunta. Obviamente nosotros los cristianos tenemos las respuestas. ¿Quién soy? Soy creación y soy hijo de Dios. ¿De dónde vengo? De la mano creadora de Dios. ¿A dónde voy? Depende. Si somos cristianos, vamos a morar eternamente con Él. Ahora, aquí en este capítulo 3, que los teólogos llaman el capítulo de la caída, y que algunas personas, y cuando me refiero a personas, me refiero a teólogos, estudiosos de las Escrituras, consideran los 3 primeros capítulos de Génesis como fábulas. ¿Pueden pensar eso, que una persona que diga ser cristiana no crea en la historicidad de los primeros 3 capítulos de Génesis? Yo soy de los que creo que esto fue un hecho histórico. ¿Por qué? Porque no solamente lo vemos con aspectos trascendentales de la vida cristiana y de la teología, como pecados, condenación, Satanás, propósito de Dios, sino que nuestro Señor Jesucristo y después los apóstoles revalidan la historicidad de Adán y también de Eva. De hecho, el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, le dice que Eva fue seducida y que Adán pecó voluntariamente. De hecho, en ese siniestro versículo 6 del capítulo 3, nos preguntamos, ¿cómo pudo haber sucedido esto? Dice la Escritura, cuando la mujer vio el árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Pero ¿dónde estaba Adán? Y es lo que algunos teólogos llaman el silencio de Adán. Sobre todo porque Adán no estaba lejos. Dice el texto, y dio también a su marido que estaba con ella.
¿Dónde estaba Adán? Al lado de ella. De eso vamos a estar hablando, tratando de descifrar ese versículo 9 que dice, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? La pregunta que nos hacemos sobre esa pregunta es, ¿por qué Dios la hace? Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude. Porque sin su ayuda es imposible nosotros llegar a una conclusión correcta sobre esta pregunta. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos y te agradecemos que nos habla por medio de ella y te rogamos que hoy, ahora, no sea una excepción. Que a pesar de mis limitaciones, tú hables a todos nosotros en el nombre de Jesús. Amén. El texto no responde esa pregunta de manera directa. Por lo tanto, vamos a tener que hacer un ejercicio de cavar un poco más profundo en el texto a ver si nosotros encontramos esa respuesta. Y comenzamos planteando lo siguiente. Cuando normalmente una persona hace una pregunta es porque no sabe la respuesta, ¿cierto? Normalmente preguntamos porque no sabemos algo. Obviamente preguntar es de personas sabias. El que no es sabio no solamente no pregunta porque le da vergüenza preguntar, sino que asume que él sabe aunque no sepa. Pero las personas sabias, y Dios nos modela esto, normalmente preguntan porque precisamente son sabios porque preguntan mucho. Hay personas que en una reunión, en un estudio, solamente comentan. Yo quiero agregar, yo quiero decir, yo quiero a eso que usted dijo comentar algo. Pero no es que eso está mal, pero normalmente el sabio lo que hace es que se pregunta mucho. ¿Y por qué pregunta mucho? Porque piensa mucho. Los pensadores, los que meditan, escarban y en esa búsqueda encuentran muchos tropiezos y por esos tropiezos y dudas preguntan. Pero ¿podemos decir que ese es el caso de Dios? Está preguntando Dios a Adán, ¿dónde estás tú? Porque él no sabe dónde está Adán. Le pregunto yo a ustedes, ¿sabe Dios dónde está Adán, sí o no? Sí, Dios sabe dónde está Adán, lo cual complica un poco más el estudio del texto. ¿Por qué? Porque si Dios sabe, entonces, ¿por qué pregunta? Si Dios sabe dónde está Adán, ¿por qué pregunta? No es el caso de nosotros los humanos. Preguntamos sabiendo o para probar o para neciar. Hay personas que saben algo y lo preguntan porque tienen cierta suspicacia, porque tienen algo escondido o porque quieren probar. No es el caso de Dios. Dios no quiere probar a Adán porque Él sabe cuál es el resultado de todo esto. Él sabe desde antes de que los tiempos fueran tiempos que esto iba a suceder. De más está decir que Dios creó al hombre sabiendo todo lo que el hombre iba a hacer. Nada de lo que el hombre hizo toma por sorpresa a Adán, entonces Dios tiene que improvisar otro plan, porque el plan original le salió mal. No, dice Génesis capítulo 1, versículo 31, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Lo que quiere decir que se descarta el hecho de que Dios quiere probar a Adán.
Pero eso complica más. Sobre todo que en el Salmo 139 dice el salmista: ¿a dónde me iré? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? En esa hermosísima canción que no sabemos la melodía, pero todos los salmos eran canciones. Y se componían esas canciones dependiendo en las condiciones en que se encontraba el estado del alma del autor. Y el salmista comienza a cantar diciendo: ¿a dónde iré? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y dice: si hicieres mi estrado, mi morada allá en las profundidades del Seol, aún allí tú estarás. Aún no está mi palabra en mi lengua y ya tú la conoces. Dios lo sabe todo. Y Dios sabe dónde está Adán. Cuando Jesús le dijo a aquel hombre que fue introducido mediante un hueco que 4 amigos hicieron en el techo, y cuando lo colocan en medio de aquella casa, el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los oficialistas de la religión judía que estaban ahí comenzaron a pensar en su mente: ¿quién es este? ¿Con qué autoridad este sana los pecados? Y Jesús, sabiendo lo que ellos cavilaban en sus mentes, le dijo: para que sepan que el Hijo del Hombre no solamente tiene poder para perdonar los pecados, sino también para sanar el cuerpo, levántate y anda, y no me dejes el lecho ahí, recógelo y vete. Jesús se dio cuenta de lo que ellos estaban pensando. Jesús es Dios. Entonces eso nos complica un poco más. No es para probar porque conoce el resultado. No es por improvisación porque todo está marchando de acuerdo a su guión. ¿Por qué Dios pregunta: ¿dónde estás, Adán? Y esa es la tarea que nosotros tenemos ahora. Si nosotros vemos el texto, había una comunión íntima entre Dios y Adán. Basta con ver el capítulo anterior, el capítulo 2 de este libro de Génesis. Dios y Adán tenían una comunión estrecha y perfecta. Dice el versículo 7 del capítulo 2 que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y allí Dios comenzó a relacionarse con Adán. Él dice el versículo 15: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto para que lo cultivara y lo cuidara. Versículo 16: y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Y hablaba con Adán y se comunicaban entre ellos. De hecho, dice la Escritura en el capítulo 1, versículos 26 al 28, no solamente el propósito por el cual Dios crea a Adán, sino que Dios rompió su privacidad y algo de él lo compartió con el hombre y con la mujer. Su imagen y su semejanza. La palabra imagen y semejanza en el hebreo son palabras que se parecen tanto que casi son sinónimas. Y lo que quiere venir a decirnos es un énfasis de la diferencia que hay entre Adán y Eva, que contienen esa imagen y esa semejanza de Dios. Y se usan esas dos palabras tan parecidas porque es enfático para distinguirlos del resto de la creación. Y entre esa imagen y semejanza que tienen con Dios, no podemos decir que son físicas, porque Dios es espíritu. Entonces tiene que ver con el carácter y los atributos de Dios, esa imagen. Y una de las cosas que nosotros tenemos que nos distinguen de los animales es la conciencia que nos hace tener atributos comunicables donde nosotros le hablamos a Dios y Dios nos habla a nosotros. Y aquí se ve en cómo Dios habla con Adán, cómo Dios le ordena, y por la conciencia que Adán tiene,
entonces él entiende lo que Dios le está diciendo, procesa lo que Dios le está diciendo y puede responderle a Dios por eso que Dios está diciendo. Hay un razonamiento por esa conciencia, donde la conciencia le dice lo que está bien y lo que está mal. Dios tiene ese atributo y lo comparte con Adán. Hay una perfecta comunión con ellos. Este es el mismo Dios de los escuadrones de Israel. Es el mismo Dios de aquel monte Sinaí que cuando hablaba el pueblo tenía temor de hablar con Dios. Es la voz de Dios que clama llamando a sus hijos. Es el mismo Dios. Pero ahora Dios tiene que llamar a Adán porque Adán está oculto. ¿Qué es lo que nos indica esto? Que en primer lugar el pecado hace que la comunión entre Dios, Adán y Eva esté rota. Adán, ¿dónde estás tú? Significa que por causa del pecado la comunión entre ellos se había roto. La relación seguía igual, porque la relación entre padre e hijo, creador y creado sigue igual. Pero sí se daña la comunión. Yo me puedo ir a Finlandia y estando en Finlandia decido que no me gusta mi piel y busco una crema de esa que usan algunas personas. Me la comienzo a untar sistemáticamente y me pongo blanco. Ya lo logré. Pero veo que todavía me quedan algunos rasgos. Esta nariz desabotonada, estos labios. Entonces me hago una cirugía y aunque casi no pueda respirar, tengo la nariz finita y la boca chiquita. Ya soy blanco y parezco blanco. Pero me quedan los ojos, me pongo unos lentes de contacto verde. Pero ¿qué voy a hacer con el cabello? Me lo pinto de rubio y me paso una tenaza y ahí ya yo tengo una melena. El que me ve dice, oh, ¿y ese es rubio? Me hago ciudadano finlandés y cuando paso el pasaporte me cambio hasta el nombre y me pongo Han Andersen, Finn Jackson. Me cambié el nombre, me cambié los ojos, me cambié el rostro y aprendí a hablar el finlandés de tal forma que no tengo acento. Y todo el mundo se confunde. Aparte de eso, sufrí un accidente que se me olvidó el español. Ya soy finlandés. Solamente hay un detalle, que aunque yo haya pasado por todo ese proceso, yo no puedo negar que nací de una mulata llamada Josefina y que mi padre se llamaba Rolando. No lo puedo negar. Y que si me hacen un estudio, una prueba de ADN, salgo siendo hijos de ellos. No importa que yo me haya olvidado de quién yo soy. No importa que yo haya abandonado mi antigua identidad, que se me haya olvidado el nombre, que me haya cambiado el rostro, que me haya olvidado de mi idioma original. No importa lo bien que yo luzca hablando el finlandés, no puedo negar que ella me parió y que mi padre me engendró. Esto ha pasado con Adán y con Eva. Ellos han roto la comunión con Dios, pero no pueden negar que Dios es su creador. No pueden negar que fueron creados con un propósito, pero obviamente el hecho de que Dios los esté llamando es porque habían roto la comunión. Y cuando la comunión se rompe entre las partes, ya entonces no hay esa familiaridad, parecen dos extraños. Como le parecería
a esa madre que ve al hijo que salió del país y pasó por esa metamorfosis, ella no lo va a conocer, le va a parecer un extraño. Y hay personas que rompen con todos sus lazos familiares, emocionales, sociales, y ya ven aquello como algo extraño porque la comunión produce ese distanciamiento entre las partes, entre las almas, entre los corazones. Se ve en un matrimonio, se ve en relación de padre e hijo, se ve entre amigos, se ven hermanos que abandonan la iglesia donde crecieron, donde se convirtieron y ya todos ellos parecen extraños. ¿Por qué? Porque se rompió la comunión. La comunión incluso se puede romper estando cerca, pero los corazones están lejos. Adán rompió la comunión con Dios. Adán, ¿dónde estás tú? Es la voz de Dios que retumba en el Edén. Adán, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú? Pero Adán está huyendo, porque no le interesa restablecer la comunión con Dios. Yo me he encontrado con personas que en un momento de mi vida estuvimos muy cercanos. Yo normalmente preservo las mismas amistades, no soy una persona conflictiva, preservo las mismas amistades en lo que depende de mí. Pero por alguna razón, en algún tramo de este camino nos hemos separado. Y cuando nos volvemos a juntar después de muchos años, hay algunos de ellos que continuamos, aunque no nos hemos visto en años, de la misma manera que como estábamos tiempos atrás. Sin embargo, otros me encuentro y no hay nada que hablar. Buscamos algo, hacemos el esfuerzo, pero los intereses son diferentes. ¿Por qué? Porque la comunión se rompió. Cuando uno ama, uno quiere estar con esa persona. Siempre encuentra algún motivo para hablar. ¿Y de qué se habla? A veces tú ves el contenido y no son cosas sustanciosas. Pero el secreto de la comunión es estar cerca, no tanto lo que se hace. Dios llama a Adán porque Adán había roto la comunión. Y Dios entonces inicia un diálogo preguntándole a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? La voz de Adán permanece en silencio. Y dice el versículo 10 de la siguiente manera, y él respondió, te oí en el huerto. Es decir, esa respuesta significa que Dios lo llamó varias veces. Te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Es decir, la voz de Dios, Adán, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán, en vez de responder de una vez, lo que hace que se esconde y se acostumbra a escuchar la voz de Dios sin reaccionar. Como hay muchos cristianos, Dios nos habla por medio de su palabra, Dios nos habla y nos ministra por medio de sus alabanzas y muchos creyentes se quedan igual. ¿Cómo puede ser que el Dios de los cielos habla y nosotros permanezcamos indiferentes? ¿Cómo puede ser que el Dios que nos creó, que el Dios que nos ha salvado, nos enrostra nuestros pecados, nos habla con amor, nos hace recordar sus misericordias, nos hace recordar todo lo bueno que nos ha hecho, aun cuando nosotros hemos hecho muchas cosas malas, aun cuando hemos endurecido nuestros corazones y Dios sigue hablando y permanecemos indiferentes? ¿Cómo puede ser que Dios habla y hay corazones tan endurecidos como el granito, tan fríos como el acero, que se quedan igual?
tengo que preguntarme entonces, ¿serán verdaderamente creyentes? Llegó un momento que Adán no pudo resistirse y responde, tuve miedo. Por lo menos tiene algo a favor, y es que Dios le dio miedo. Y el principio de la sabiduría, ¿cuál es? ¿El temor de quién? De Jehová. Y es temor, como algunos dicen, no, este temor significa reverencia. Sí, significa reverencia, pero significa también miedo por saber quién es Dios, el Dios que es grande misericordia, pero también se aira. El Dios que dice que su ira viene sobre los hijos de desobediencia. El Dios que castiga. El que conoce a Dios le tiene reverencia a Dios, pero también le tiene miedo a Dios por ser Dios como es. Y Adán conocía a ese Dios sin todavía saber la capacidad de disciplina y de reprensión que Dios tenía. En ese sentido, nosotros tenemos mayor revelación que Adán. Nosotros conocemos más a Dios que Adán, porque ya vemos toda la historia completa de cómo actúa Dios, de cómo Dios lo ha revelado. Ya nosotros sabemos que Dios reprende, que Dios disciplina, que Dios castiga. Adán no lo sabía. Por lo menos por lo que dice la crónica del Génesis, ¿no? Pero tuvo miedo. Es que un creyente cuando oye la palabra de Dios no puede ser indiferente. La palabra de Dios no vuelve vacía, o trae condenación o trae salvación, pero el verdadero creyente no se queda indiferente ante la palabra de Dios. Y si tú te consideras un creyente y estas palabras no están significando nada para ti, entonces ven a Cristo y arrepiéntete de tus pecados. No puede ser. Adán dijo, oí tu voz y tuve miedo y me escondí. Y hay creyentes que oyen la voz de Dios, no se arrepienten y no se esconden, desafían a Dios. Yo no quiero estar cerca de alguien así, porque viene el juicio de Dios y yo no quiero que me salpique la sangre. Es el mismo Dios. Lo que pasa es que hemos creado un Dios conforme a nuestros gustos. Y el Dios que muchos adoran habla más de ellos que de quién es Dios. El Dios de la Biblia es un Dios de amor, es un Dios compasivo, es un Dios de misericordia, pero es un Dios también de juicio. Él no requiere que nosotros seamos recipientes perfectos, pero sí que estemos limpios para poder ser útiles para Él. Y aquí viene un diálogo que se da entre ellos y Dios le dijo, ¿y quién te ha hecho saber que estás desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Otra vez Dios preguntando. Pero está preguntando porque no sabe. Está preguntando porque la Biblia se escribe para nosotros. Y cada pregunta es un indicador de la misericordia de Dios. Él está preguntando por misericordia. No está preguntando porque no sabe. Cada una de estas preguntas es para que Adán reflexione y diga, perdóname. Pero Adán está endurecido, sigue con su coartada. Y mire hasta dónde llega el endurecimiento del alma. Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste. Y ciertamente Dios no le preguntó a Adán si quería una mujer. Simplemente Dios en el capítulo 2 dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea.
Y ahora, cuando Adán ve a la mujer, se convirtió en un poeta. Vamos a verlo. Entonces, Génesis capítulo 2, versículo 21, el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió y Dios tomó una de sus costillas y la cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, es decir, cuando Adán vio a Eva, dijo, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. ¿Le gustó a Eva? Esta será llamada mujer o varona, Isha, porque del hombre fue tomada, de Ish fue tomada. Porque un hombre enamorado es un poeta, ¿eh? No estamos diciendo que las poesías sean bonitas y que a la mujer le gusten, pero él se expresa como él pueda. Y él hace lo que él entiende que es lo más correcto y las mujeres son tan misericordiosas que lo aceptan. Hay hombres que no son románticos, pero hacen lo que pueden. No tienen mucho discernimiento porque yo conozco una pareja donde él le regala flores a ella y a ellas no le gustan las flores porque él le asume que a todas las mujeres le gustan las flores. Y un día ella le diciéndole, peleando, le dijo, a mí no me regales flores, a mí dame mi dinero en efectivo, que yo hago con mi dinero lo que yo quiero. Eso es amor para mí. Lo más romántico es que tú me des un sobre con dinero y yo hago lo que yo quiera. Y él no lo entiende. Hasta cierto punto ella tiene razón, porque estas flores dentro de 3 días ya está desmayada. Pero el hombre enamorado es un poeta. Y Adán se convirtió en poeta. Pero aquí había una comunión perfecta. Por lo tanto, lo que Dios proveyó para él, a él le gustó. Cuando estamos cerca de Dios, cuando caminamos junto con Dios, amamos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, dice Romanos capítulo 12, verso 2, es buena, es agradable, es perfecta, pero hay que estar cerca de Dios. Cuando estamos cerca de Dios y caminamos junto con Él, todo lo que Dios hace, nosotros lo disfrutamos porque estamos cerca del Señor. Cuando nos vamos alejando del Señor, entonces comenzamos a cuestionar a Dios para justificar nuestros pecados. Adán ya estaba lejos de Dios y dice, la mujer que tú me diste, yo te pedí mujer, yo estaba bien solo. Todas las directrices y normativas de cómo iba a ser las reglas del juego en el Edén, ¿a quién se la dio Dios? A Adán. Eva todavía no había sido creada. Por lo tanto, en Génesis 3, versículo 6, cuando la serpiente está seduciendo a Eva, ¿quién tenía que reprender a la serpiente? Adán, pero se quedó callado. Yo siempre digo que la crisis de la humanidad es una crisis de masculinidad. Perdónenme, hermanos, yo soy hombre y los hombres hemos creado la crisis que hay. Y esa crisis comenzó con Adán. Y nosotros somos más hijos de Adán que de Eva en ese aspecto. Y aquí vemos cómo el hombre no está asumiendo su responsabilidad. Si verdaderamente Adán hubiera tenido sensibilidad, ¿qué hubiera dicho? Señor, perdóname. No echarle la culpa a Eva y eventualmente el responsable último, ¿quién era? Dios. Desde ahí el ser humano, incluso ahora, mientras yo estoy predicando, es posible que en las mentes de algunos haya un discurso paralelo rechazando esto y justificándose para salir bien. De ahí que la mayoría de los seres humanos responden o escuchan para responder y no para comprender. ¿Dónde estás tú? Implica que habían abandonado la comunión. ¿Dónde estás tú?
implica que aquella voz de Dios que antes lo deleitaba, ahora le causa miedo. Ahora le molesta la voz de Dios. Es como el que no está en comunión con Dios. Primero se va su mente, después su corazón y después su cuerpo. ¿Por qué? Porque la alabanza no le deleita. Y hay que estar muy lejos de Dios para que la alabanza no lo deleite. Fíjense que Saúl muy mal estaba cuando venía un espíritu y lo atormentaba. ¿Qué le decía a David? Cántame alabanza para yo sentirme mejor. Pero cuando un creyente deja de congregarse, es porque no resiste la comunión con Dios. Es porque está muy mal. Porque a las iglesias vienen hasta personas que no son creyentes y se sienten bien con las alabanzas. Pero cuando una persona ni siquiera resiste las alabanzas, el tiempo de adoración hermoso como lo tuvimos hace un rato, que pudimos caminar por los mismos pasillos del cielo, viendo al Señor sentado en su gloria, cantando y glorificando el nombre del Señor. Quisiéramos hacer eso siempre, permanentemente. Tanto es así que lo haremos por la eternidad, de lo deleitoso que es. Pero cuando eso ni siquiera lo resistimos, es porque el corazón está muy lejos de Dios. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y ahora hay un endurecimiento tal que dice, yo no soy el culpable. La culpable es Eva, la culpable eres tú. Como pastor, yo me encuentro con muchas personas que me han dicho, es que a mí nadie me entiende. Mire, cuando yo encuentro una persona que me dice que en 7,000 millones de personas que tiene el planeta, que no hay una sola que lo entienda, yo digo, pero esto es serio. Que a mí nadie me entiende, pues entonces el problema eres tú. En 7,000 millones de personas que nadie te entienda, por favor. Y Adán dice, a mí nadie me entiende, yo no soy el culpable es Eva, el culpable eres tú, Dios, que me diste algo que yo no te pedí. ¿Dónde estás tú? Implica algo más. Y es que los roles para los cuales ellos fueron creados ahora están desvirtuados. Miren lo que dice este capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos después que pecaron y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Y qué nos dice el Señor? Que el Señor los tomó a ellos y el Señor entonces los vistió. Cuando nosotros vemos el propósito para el cual ellos fueron creados, ellos no tenían que preocuparse por vestuario ni nada de eso. El pecado lleva a la persona a desvirtuar el propósito para el cual fueron creados. Ellos no fueron creados para estar preocupándose por vestuario. Tanto es así que lo hicieron mal y Dios tuvo que hacerle unos nuevos. El hombre rebaja su dignidad cuando rompe la comunión con Dios. En un puente de Ámsterdam, como a la 1 de la mañana, haciendo un trabajo misionero, en pleno invierno, fuimos a llevarle comida a unos homeless que estaban allí. Y comienzo a hablar con un señor inglés que por la manera en que me hablaba, no solamente tenía muy buena educación, sino que también tenía formación cristiana. Él era abogado, había crecido en una iglesia
Se había casado por la iglesia y allí, en el trabajo, se envolvió con una mujer. Y ella renunció al trabajo, él se fue detrás de ella, abandonó todo, ella estaba en drogas y él se envolvió en drogas también. Y 10 años después, él no estaba en su oficina ni en su hogar, estaba viviendo debajo de un puente. Con buena educación, con conocimiento bíblico, pero atrapado. Y desde el punto de vista de él, sin salida. Eso es lo que hace el pecado con el ser humano. Dice la Biblia que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Arruinarte la vida, traerte dolor, mortificación, rebajar tu dignidad, rebajar la decencia, las buenas costumbres y hacerte peor que las bestias del campo. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que dice, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y aquí, en este pasaje, Adán y Eva, que fueron creados para enseñorearse sobre la creación, ahora lo que están es que cosiendo hojas de higuera y escondiéndose en los matorrales. No fue para eso que Dios los llamó. Y lamentablemente hay creyentes escondidos en los matorrales hoy en día, arrastrándose cuando Dios le dio una nueva vida. Ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y abraza la gracia de Jesucristo, porque las puertas de la misericordia están abiertas de par en par ahora para ti. ¿Dónde estás tú? Significa que ellos habían rebajado la dignidad que Dios le había dado. Y por último, mis hermanos, ¿dónde estás tú? Significa que esa pregunta está llena de misericordia. ¿Qué hubiera pasado si cuando Adán y Eva pecan, en el mismo momento piden perdón? Porque clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, de que no dejará al justo caído para siempre. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si confesareis vuestros pecados, séle fiel y justo de perdonar vuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Todos son textos bíblicos que hablan de aquel que se acerca confiadamente al trono de la gracia, hallará gracia y misericordia para el oportuno socorro. Que el que él viene no le echa fuera, que el que se humilla, él lo va a exaltar. Todos son textos bíblicos que hablan de la misericordia de Dios cuando venimos humillados delante de Él. Pero eso no fue lo que hizo Adán. Mantuvo su rostro erguido y su corazón también. Pero aún así, Dios está mostrando misericordia. Como quien dice, reacciona. Todo lo que te estoy preguntando lo sé. Ven espontáneamente. He podido ver que la mayoría, o una gran parte de creyentes, no la mayoría, pero una gran parte de creyentes, confiesan después que tienen una redada, después que están esposados, después que los policías le dicen cualquier cosa que diga será usado en su contra, tiene derecho a un abogado. Ahí confiesan. Y yo creo que muchas personas lo que están haciendo es confesando porque está la prueba ahí, pero no se están arrepintiendo. Y confundimos confesión con arrepentimiento. Claro, si te presentan todas las pruebas de eso que hiciste, ya no la puedes negar. ¿Qué tiene que hacer? Sí, es verdad, yo lo hice. Pero no se arrepienten.
porque el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. De hecho, Adán y Eva son expulsados del Edén no como castigo, sino por misericordia. Mire lo que dice aquí el texto, y aclaro, Dios no maldijo al hombre ni a la mujer, maldijo la tierra y maldijo la serpiente, pero a ellos no. No hay maldición contra nosotros. Eso de que hay una maldición que nos persigue de generación en generación y de que teniendo a Cristo, eso es una falacia teológica. Dios no maldijo al hombre, maldijo a la serpiente y maldijo a la tierra. Dice el versículo 14, y el Señor dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales. Y el versículo 17 dice, entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo no comerás, maldita será la tierra, no tú, Adán. Dios no lo maldijo a ellos, maldijo la tierra. Pero ¿por qué expulsar a Adán y a Eva del Edén? Es un acto de misericordia. Génesis 3, 22. Entonces, el Señor Dios dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora que no vayan a extender tu mano y toman del árbol de la vida y coman y vivan para siempre. Pero ya la tierra había sido hecha maldición por ellos. Imagínense Adán y Eva y todos nosotros viviendo una eternidad con todos los problemas que tenemos. Yo no sé si ustedes son como yo, pero en algunas ocasiones yo he visto noticias, he visto situaciones que yo le he dicho, Señor, ven ya. No sé cuántos de ustedes lo han anhelado. Ven ya, con tanta injusticia, con tanta maldad, con tantas enfermedades, con tantas inclemencias. ¿Hasta dónde ha llegado el mal del hombre? Yo le he dicho, Señor, ven ya. Ven. Pero imagínate que si Adán y Eva, dice el Señor, no yo, coman del árbol de la vida y vivan para siempre, con todos los males, con todas las enfermedades, con todas las hostilidades, beligerancias, anarquía, hambre, pestilencia y sin poder morir. Pero Dios en su misericordia los expulsa del Edén para que por lo menos muera el cuerpo y el alma vuelva a Dios. Aún en medio del juicio, Dios tuvo misericordia. ¿Dónde estás tú? Implica que nuestros primeros padres abandonaron la comunión, abandonaron la dignidad y le dieron la espalda a la misericordia de Dios. Ahora, yo quiero hacer la pregunta una vez más. Pero si Dios nos preguntara a cada uno de nosotros, ¿dónde estás tú? Y dónde estás tú no es dónde estás físicamente, sino dónde estás tú o dónde estoy yo en nuestra relación con Dios. Puedes estar congregándote y estar lejos del Señor. Incluso puedo yo estar predicando ahora mismo y estar lejos de Dios. Puedo estar dirigiendo la alabanza, cantándole aquí arriba o allí abajo y estar lejos del Señor. ¿Dónde estás tú? ¿Cuál sería tu respuesta? Tu respuesta es, Señor, permanezco escondido. O tu respuesta es, Señor, salgo de mi escondite para pedirte perdón. Perdóname
y ayúdame. Así que cierre sus ojos. Somos nosotros ahora, no es Adán, no es Eva, los que tienen que responder. Somos nosotros. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Pastor, acérquese por aquí, por favor, para que usted termine con esta parte. Yo quiero orar. Pero esta es una pregunta que debemos responder todos. Incluso yo me voy a colocar en mi asiento para meditar en esta pregunta y responderle al Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos. Gracias porque podemos vernos en ella. Ella es como un espejo donde nosotros nos vemos tal y como somos. Alabamos y bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús.